Hola a todos, hoy os traigo una mejora del proyecto presentado anteriormente, el proyecto del conteo de los vasos necesarios para formar un belén o dos belenes, una mejora bastante significativa y que nos permite no solamente contar los vasos necesarios para formar un belén o dos, sino para 3, 4, 5, hasta 10, que se pueden añadir algo más, pero lo he dejado hasta 10 y hecho con un trabajo bastante dinámico, que he dejado el número de filas de la matriz que genera los números aleatorios, lo he dejado de forma variable, que se puedan manejar desde las dos celdas D2 y F2, el número de columnas. Esto lo he hecho más por guardar el proyecto con pocas columnas, con poca información, para que no tenga un gran peso. En este caso yo lo tengo guardado con solamente 10 columnas y 50 filas, y el proyecto no pesa nada, 500 kilobytes, pero esto porque tengo 10.000 fórmulas en este campo, que no he conseguido hacerlo de forma que yo quisiera. Quería darle un formato dinámico, pero no he conseguido con las funciones que tenemos hasta ahora en el Excel. No he conseguido, solamente lo he conseguido con fórmulas que se adaptan para cada columna. En este caso he dejado un tope de columnas de 10.000, ya que el Excel tampoco permite tanto. Hacia la derecha me parece que hay unos 16.000 y algo. Y para esto simplemente el proyecto este simplemente funciona para el Excel del Office 365. Para las otras versiones se pueden adaptar, pero van a ser necesarias pegar fórmulas tantas que se necesitan, y resultará un proyecto bastante pesado a la hora de guardarlo. De esta forma dinámica, solamente lo único que pesa en este proyecto es esta fila que me cuenta, hasta aquí me cuenta los números de vasos necesarios. Lo demás es todo dinámico, es todo una fórmula que se extiende hasta donde yo le indique. Si a alguien se le ocurre alguna idea de hacer, aunque lo dudo, porque como usamos la función max, la máximo, cualquier fórmula dinámica que le pongamos, función dinámica, dentro de la función max nos va a coger todo el rango, y lo dudo que se pueda conseguir de forma dinámica con solamente escribir una fórmula y que se extienda a todas las columnas que se indican en la celda F2. Bastante difícil. A lo mejor en un futuro saldrá los de Microsoft sacarán alguna función que pueda hacer esto. De momento no se puede. Pues como os he dicho, he dejado variables el número de filas y el número de columnas, y cada uno puede. Voy a dejar el proyecto en la caja en la descripción del vídeo para los que quieren bajarlo, pero solamente funciona en las versiones de Excel del Office 365. Y para las demás también funcionaría, pero hay que poner todo en forma matricial, todas las fórmulas que estoy usando. En este caso, para el conteo, cuando se acaba la fórmula, poner los corchetes con control shift enter, y luego también adaptar todo lo que tengo yo dinámico, en este caso el número de filas. Yo para hacer estos números solamente he usado la función secuencia, donde le indico la celda D2 el número de filas, y se extiende hasta donde yo le digo. En este caso, si le pongo 30, pues tendré solamente 30.
Si le pongo 100, pues me generará 100 filas por 10 columnas. He dejado de anotar los vasos con letras porque ya somos bastante mayores para no confundirnos con los 1, 2, 3, 4, 5 del tipo de vasos con los números de conteo. Aquí se hace el conteo en la fila 8 y el número de columnas, y aquí el número de filas. Solamente no he coloreado porque se gastan bastante recursos en colorear tantas celdas, ya que son 10.000. Lo he dejado en blanco, que no se confunda con la matriz dinámica que empieza desde aquí y se extiende hasta donde le indicamos. Solamente en esta fila se calculan donde se forman el número de belenes que indicamos en la celda C4, en este caso un belén. También he añadido la distribución de estos números de 1 a 6 que se genera en la matriz que se genera con la función matriz aleat. Nos va a calcular el tanto por cien de cada número generado, y le he puesto un formato condicional en fondo rojo por si se pasa bastante del número normal, que son 16,6 por 100 por cada número, que son 1 entre 6. Cuando todo está en azul es porque la distribución está bastante equilibrada. En este caso tenemos bastante desajuste porque estamos generando pocos números, ya que tenemos solamente 10 columnas. Por esto voy a aumentar el número de columnas. Lo pongo al tope, que tengo el 10.000, y esto se va. La distribución de signos será bastante cercana al 16,66, que es lo normal. Como bien se ve, ya todo pasa en azul y la distribución está bastante equilibrada entre los 6 números que se van generando en la matriz aleatoria. Este cálculo lo hago nada más con una función, con contar si, donde cuento en la matriz del C9. En C9, para indicar que hay una matriz, se pone la almohadilla, y esto solamente se indica desde dónde empieza, y no hace falta indicar en una matriz dinámica dónde acaba, porque no sabemos, porque como es dinámica puede terminar en C100 como en C20.000. Y para indicar que es una matriz dinámica y que coja al final de esta matriz, se pone la almohadilla. Pues en este caso nos cuenta de esta matriz que se genera en C9. Solamente en la celda C9 se está generando, la función solamente está en esta celda. Se cuenta en esta matriz, en este caso de 100 filas por 10.000 columnas, cuántos números, cuántas coincidencias hay de los números que están generando con la matriz dinámica que está en la J3. En la J3 tenemos una matriz dinámica lineal, que es una secuencia de 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es todo. Solamente tenemos fórmulas en estos dos campos, los demás se pueden borrar hasta que se van autocompletando solo. Cuando ya se han borrado, se hacen los cálculos y se van autocompletando solas. Lo que no se debe borrar son las fórmulas que generan estas dos matrices. Tenemos una matriz aquí que genera, una matriz que genera estos 6 números, una matriz de 6 campos que calculan la distribución de estos números, una matriz que genera los números que indicamos de columnas, en este caso 10.000, y otra matriz que nos genera los números de filas que indicamos en D2. Pocas fórmulas. Luego lo más principal es donde se hace el conteo. Ahí sí que tenemos fórmulas pesadas
y bastante largas. Pues esto es todo. Vamos a pasar a un conteo. Le voy a dar más columnas para poder hacer un cálculo correcto de 10 belenes en este caso. El resultado, la respuesta de este tipo de cálculos es bastante rápida. Con matrices dinámicas se calcula bastante rápido. Diría yo que bastante mejor que una macro, que una muy buena macro, no con cualquier macro. Para hacer el mismo trabajo, yo creo que con una macro, para trabajar en este caso 200 filas por 10.000 columnas, que son 2 millones de datos, y para cada dato tenemos 10 cálculos para cada caso, un Belén 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Se deben hacer bastantes ciclos, que ya sabemos todos qué pasa con los ciclos en las macros. Y seguramente tarda mucho más para dar una respuesta que usando estas matrices. Yo creo que tarda unos 3 segundos. Vamos a ver. Le pongo que me haga un cálculo para 2 belenes. A ver cuánto tarda. 1, 2, 3, 4. 4 segundos para 2 millones de datos que se generan y 10.000 cálculos para cada caso. Bastante rápido. Una macro seguramente pasará de 20-30 segundos, diría yo. No sé. Tampoco soy muy bueno en macros, pero podría hacer una macro para que haga lo mismo, pero seguramente tardaría más de 20-30 segundos. Vamos a pasar directamente al conteo de cómo hago el conteo de los vasos necesarios para cada tipo de Belén. 1, 2, 3, 4, 5. Para esto estoy usando la función késimo menor. Aunque no se vea en estas funciones, la función késimo menor la está llamando dentro de la función agregar, que en el primer argumento podemos llamar estas 19 funciones en función del número que pongamos en el primer argumento. En este caso estoy llamando a la función késimo menor, que es número 15. Os voy a explicar por qué voy a llamar a esta función. Pues primera vez lo que hago es comprobar en qué celdas desde este rango C9, C208 tenemos el número 1 en este caso. Lo mismo hago para cada caso. Hablamos solamente para el cálculo donde está el número 1, o sea, el vaso, el tipo 1, vaso tipo 1. Y primera vez voy a comparar todo este rango con el 1 y nos devuelve una matriz booleana de falsos y verdaderos, donde el verdadero nos indica donde tenemos un 1 en todo este rango. Y al multiplicarla, esta matriz de falsos y verdaderos, con el número de la matriz dinámica del B9, que es el número de la posición de los vasos, nos va a resultar el número de las posiciones donde tenemos los 1 en este caso, ya que la multiplicación de un número por un falso es 0 y la multiplicación de un número es igual al dicho número, en este caso la posición donde se encuentra el 1. Vamos a verla. Esto es la matriz que genera la multiplicación de la matriz booleana de verdaderos y falsos con la matriz dinámica de las posiciones. En este caso nos indica que en la posición 10 tenemos el primer 1, en la posición 14 tenemos el segundo, en la posición 20 tenemos el tercer 1, y así sucesivamente hasta pasar por las 200 posiciones que hemos marcado en la celda D2. Y para escoger
estas posiciones, porque una vez que tengamos esta matriz de posiciones donde se genera el 1 en este caso, como he dejado de forma dinámica el número de belenes que querramos calcular, donde se forman el primero, el segundo, el tercero, para formar el primero nada más tenemos que buscar el primero número, la primera coincidencia de lo que buscamos. En este caso el número 1 buscamos, que está en la posición 10, que vamos a comprobar si está en la posición número 10. Y para esto lo extraigo con la función késimo menor, donde le indico de forma variable qué número quiero extraer de toda esta matriz. En este caso estamos en la celda C4, que buscamos el segundo número menor de toda esta matriz. En este caso es un 14. Y si usamos directamente la función késimo menor, como tenemos tantos valores de 0, pues si buscamos directamente con la función nos va a devolver ceros, porque hay un montón de ceros. Hasta llegar a un número, pues a lo mejor pasan de 150 ceros para llegar a pasar al número 10. Para terminar con estos ceros y anularlos, pues me apoyo en provocar un fallo, una división entre 0, para luego anularlo con el segundo argumento de la función agregar, que es omitir valores de error, en este caso el número 6. O sea que estoy llamando, primera vez hago la matriz de las posiciones, que es esta multiplicación. Primera vez se generan esta matriz con posiciones y ceros. Luego, para provocar un error, estoy haciendo la inversa 2 veces, o sea, dividir entre 1 y entre 1. Para esto no alterar el valor que es distinto a 0, solamente nos va a salir, esto nos devuelve, donde hay un 0 nos devuelve error, división a 0, y donde hay un número, el dicho número. Pues donde tenemos un 0, ahora tenemos división a 0, error, 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 y donde teníamos el 10, el número queda como está. Pues una vez que tenemos esta matriz con errores de división a 0, la llamada de la función késimo menor con el número 15 en el primer argumento y en el segundo argumento con el número 6, que nos va a omitir todos estos valores de división a 0, de errores que provoca esta matriz, nos va a dar el késimo menor que indicamos en la celda C4, en este caso el segundo número mayor de toda la matriz. Vamos a comprobar. En este caso creo que el segundo 1 está en la posición 14, sí, a ver si devuelve 14, pues sí. Pues esta primera búsqueda para los unos nos indica que el segundo 1 en toda esta matriz, en la columna C0, C208, está en la posición 14. Lo mismo hago para los 2, que en este caso está en la posición 2, ya que el primero está en la primera posición, el segundo en la segunda. Para los 3, para los números 3, está en la posición 7 el segundo, ya que el primero está en la posición quinta. Para los 4 está en la posición 17, ya que el primero está en la posición 8 y el segundo que nosotros buscamos está en la posición 17. Nos queda para los 5 y para los 6. En este caso los 5, el segundo 5 de la matriz está en la posición 11. Vamos a comprobar. El primero está en la posición cuarta y el segundo en la posición 11.
Y el último, los 6. El primer 6 está en la tercera posición y el segundo en la posición 15. Pues tenemos esta matriz de 6 números donde nos indica dónde está el segundo número de cada caso. Y de esta matriz solamente cogemos el máximo, que nos indica dónde se acaban de repetir 2 veces estos números de 1 a 6. En este caso el resultado debe ser 17, ¿no? Sí, pues es 17. Y así funciona. Yo solamente si cambio en la celda de C4, si cambio cualquier resultado, la función agregar, que incluye la función késimo menor, en el último argumento me va buscando el número buscado. En este caso voy a buscar el tercero. Y así puedo calcular de forma dinámica hasta donde se forman 10 belenes, por ejemplo, en este caso. Porque en este caso estoy buscando el décimo número menor de toda la matriz C0 C208, donde tenemos estas coincidencias de números de 1 a 6. Esto es todo. Toda la mejora que he podido hacer. No ha quedado como yo quisiera porque no he conseguido hacer estos conteos de forma dinámica, pero bastante contento con la mejora añadida. Os voy a dejar el proyecto para que cada uno se lo pueda descargar, pero como os he dicho, solamente funciona para el Excel del Office 365, que viene ya con matrices dinámicas. Pues ahí en estas celdas podemos jugar con cada caso y ver cómo funciona. Os lo voy a dejar guardado solamente con una generación de 10 columnas para que no pese tanto. Porque si lo voy a guardar ahora con 200 filas y 10.000 columnas, serían 2 millones de datos que se van a guardar, que no son necesarias, ya que esto dura 3 segundos en abrirlo de nuevo. Pues esto es todo. Espero que sea una buena aportación para quien está interesado en este reto propuesto por la página, y esperamos la respuesta y un segundo reto. Un saludo a todos.